Estamos en nuestro día 327, en el día 45, en el libro 45 de nuestro proyecto, y vamos a comenzar hablando de uno de los capítulos más icónicos, espectaculares y amados del libro de Romanos, que es el capítulo 8. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es andar, es caminar, es obedecer, es entender la palabra conforme al espíritu, a la suma de la palabra. Es no andar, no entender, no vivir conforme a la carne, conforme a lo terrenal, ni lo pasajero, ni lo movible. Es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús quien nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La mejor noticia del mundo es que Dios entregó a su Hijo por nosotros y nos dio con Él todas las cosas. Esa es una verdad maravillosa. Todas las cosas nos ayudan a bien porque contribuyen a cumplir el propósito de Dios, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito. Hemos sido llamados, escogidos, predestinados, justificados, glorificados conforme a ese propósito de Dios. Observemos esta maravilla. Por el espíritu de la palabra, nosotros hacemos morir las obras de la carne. Por el espíritu de la palabra, vivimos. Por el espíritu de la palabra, somos adoptados como hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Son todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no permite que nada, que nadie, que aquel que quiera acusarnos o quiera condenarnos pueda vencernos. Sin embargo, por causa de Cristo somos atribulados en todo, pero ni los sufrimientos ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor. Antes, en todas esas cosas, como los padecimientos, somos más que vencedores por medio de Cristo, porque Cristo intercede por nosotros. Qué bendición. El Espíritu nos ayuda en esta debilidad, intercediendo con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios intercede conforme a la palabra, para que nosotros nos mantengamos creyendo en la palabra y esperando en su cumplimiento y la veamos con los ojos del Espíritu. Romanos capítulo 9. El Espíritu Santo tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. No que la palabra de Dios haya fallado, porque entonces algunos tropiezan con Cristo. Miren lo que dice el capítulo. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Como tropezamos con lo inconmovible, cuando no entendemos la palabra inconmovible y practicamos la palabra desde una interpretación movible, terrenal, perecedera y humana. Cuando no entendemos lo eterno, lo celestial, eso nos hace tropezar con Cristo. Romanos capítulo 10. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Pablo y su oración a Dios por el pueblo de Dios? La salvación que viene por tener celo de la palabra de Dios, celo conforme a ciencia y conforme a la palabra. El Señor dice, fíjense qué fuerte, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tengamos temor de Dios y pidamos perdón por este pecado. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, no queremos ser un pueblo rebelde, contradictor a tu palabra. Ayúdanos a entender lo inconmovible, a dejar las interpretaciones terrenales de tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. No permitas que causemos más dolor a tu corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Tus siervos, Mirsatriz Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra y solo nos faltan 38 días. No desmayes.